Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar con fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Y estar en este momento. Hoy seguimos con la serie que nosotros venimos viendo durante todo este tiempo, en el cual lo estábamos compartiendo por Zoom y ahora lo podemos hacer de forma presencial. Así que ya no vale hacer así, ya me pueden contestar así o no. Ya es otra la reacción que pueden tener ustedes también. La serie se llama La fe hace la diferencia. Hoy vamos a ver dos historias en una. Son dos historias juntas que se relacionan y que a la luz de ellas vamos a ver cómo la fe en la vida de una persona no solamente hace, no solamente acciona, sino también produce, crea frutos. Por eso el tema de hoy, o el título, mejor dicho, de lo que vamos a ver ahora, se llama Fe, mi modo de vida. Mi intención al momento de poner este título era que el título sea una oración tuya, sea una afirmación tuya, que vos puedas decir, gracias José, no digas gracias José, que puedas decir fe, mi modo de vida, porque me gustaría que todos de aquí hoy podamos salir totalmente convencidos de que nosotros no podemos vivir sin fe en nuestro Dios. Es la única forma en la cual nosotros como hijos de Dios, y vos amigos, si no conoces todavía a Cristo como tu Salvador, puedas salir de aquí diciendo que realmente una vida de fe en Dios es la vida que vale la pena. Para eso vamos al pasaje en el cual nosotros estamos mirando y estudiando hemos estado utilizando durante todo este tiempo. Vamos a Hebreos. Al libro de Hebreos, el capítulo 11, llamados o conocidos por muchos de los que estamos aquí como la Galería de la Fe. Y hay dos versículos que nosotros vamos a compartir ahora, que son los versículos 30 y 31. Para los que tienen la Biblia, por supuesto lo pueden buscar, pero para aquellos que no la tienen ahí en pantalla, se ve, ahí está, créanme, está ahí los versículos. Y dice así el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dice el versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Que el Señor bendiga su palabra. Si hay algo, mis hermanos y mis amigos, que nosotros debemos tener presente, siempre, cuando leemos versículos con estas características, con características de estos versículos, o sea, que hablan de hechos o de sucesos que ya aparecen en la Biblia, pero mucho tiempo atrás, es tratar de no irnos del tema principal de hoy. Hoy la historia de Jericó en general y la historia de Rahab en particular nos deben llevar al tema del cual hoy queremos ver, que es la fe.
Y le digo esto para advertirles porque durante toda la prédica nosotros vamos a nombrar muchísimo un libro del Antiguo Testamento llamado Josué, que es el cual a nosotros nos va a ayudar a poder guiarnos durante toda esta prédica. Por eso, usted fíjense, para que podamos entender bien, entonces tenemos que saber, comenzando con el versículo 30, que comienza diciendo, por la fe cayeron los muros de Jericó. Lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿qué pasó en Jericó? Para que podamos entender qué pasó en Jericó, tenemos que ir un poquito más atrás y ver la historia de Moisés. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído en la Biblia la historia de Moisés. ¿O no? Si no has leído la historia de Moisés, seguramente habrás visto la novela de Moisés. Supongamos que no la hayas leído y no has visto la novela de Moisés. Seguramente habrás visto la película de Moisés, en donde Batman se convierte... Ah, no, ese es el mismo actor. Pero habrás visto la película de Moisés. Bueno, si no has visto, hoy te vas a enterar. Moisés era una persona llamada por Dios para hacer una obra grande, gigante, inmensa. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Dios llama a Moisés para libertar a su pueblo y lo liberta gracias a la obra poderosa de Dios. 40 años caminando por el desierto. En esos 40 años, debido al pecado, debido a la desobediencia, a pesar de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, muchos o las personas mayores de 20 años mueren, incluido Moisés. Dios en ese momento llama a Josué para ocupar el cargo que Moisés había dejado como patriarca. Y tenía una misión. Tenía la misión de hacerlos entrar en la tierra prometida. Esa tierra prometida se llamaba... Vamos a habilitar los micrófonos. Se llamaba, exactamente, Jericó. Canaán. Pero Jericó estaba, volvamos a la historia de Jericó, estaba habitada y estaba amurallada. Ese era el problema. ¿Quiénes eran los que vivían en Jericó? ¿Cómo eran estas personas? Dice el capítulo 6 de Josué que estas personas eran los amorreos, que eran gente totalmente desobediente. Dice que el pecado estaba reinando en ese lugar. Eran violentos, la inmoralidad era tanto que Dios había decidido raer, hacerlos desaparecer directamente, cumpliendo así también la promesa de Dios. Ahora, ustedes fíjense lo que dice el versículo 30. Dice, por la fe, Dios derribó los muros de Jericó. Si vos te pones a pensar esto, lo lógico sería que un ejército pueda ir y luchar contra ese pueblo, contra ese ejército. Pero si vos te vas al capítulo 6 vas a ver que Dios les da una instrucción específica al pueblo de Israel que no es precisamente pelear. Es algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué? Tenía que llamar a todo el ejército de Israel y tenía que llevarlos hacia la puerta de la ciudad de Jericó, donde se encontraban las murallas, y por 6 días tenía que dar una vuelta alrededor de la ciudad. Eso lo tenía que hacer por 6 días. El 7º día tenía que hacer lo mismo, pero no solamente dar una vuelta, sino 7 vueltas. De esa forma Dios iba a cumplir con su promesa de derribar de forma milagrosa las murallas que protegían esa ciudad. Y de esa forma sí, el pueblo de Israel entrar y hacer lo que Dios les había mandado. Es muy raro esto. Uno cuando lo escucha
Puedes llegar a decir, bueno, esta es una historia que si bien a nosotros cuando la leemos nos ayuda porque nos puede llegar a enseñar o traer aplicaciones en nuestra vida diaria, y muchas veces nosotros lo podemos tomar como que no es real, como que está en la Biblia para que justamente nosotros podamos aprender, pero no es algo que pasó. ¿Cómo puede ser que unas murallas así nomás solas se derriben sin tener que haber hecho nada? Y esto es lo complicado muchas veces en nosotros, que muchas veces pensamos que las historias que aparecen en la Biblia, mis hermanos, como estas, no son reales. ¿Y saben qué? El pueblo de Dios fue real. Las murallas eran reales. El pecado de Jericó era real. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí nosotros vamos a encontrar el propósito por el cual Israel está en la galería de la fe. Porque no era fácil estar en el lugar de ellos, aunque Dios le había dicho a Josué que las murallas iban a caer. Yo quiero que en este momento vos te pongas en el lugar de un soldado de Israel, escuchándote decir el rey a vos, diciendo que en vez de pelear, que era lo lógico, que era para lo que vos te habías preparado, tengas que dar vueltas a una ciudad. Y no solamente una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces, por 6 días. Y encima el 6º día, 7 vueltas. No era fácil. Quizás vos ahora me digas, bueno, pero yo lo hubiese hecho mejor. No ponía en riesgo mi vida. Sí, hoy lo dices esto, estando aquí, en la iglesia, en el Centro Bíblico Crecer, pero tendrías que estar en ese momento. En ese momento en donde vos estás rodeando la tierra y arriba de las murallas soldados contrarios apuntándote con un arma, porque seguramente eso es lo que habrá pasado. Ahí fue donde se mostró la fe del ejército y del pueblo de Israel. Ellos no tenían otra que creer en Dios y esperar en la obra de Dios. Ahora, mis hermanos y amigos, si esta historia se encontró o nos cuenta la Biblia en el libro de Josué, y después vamos al libro de Hebreos, y también se lo nombra, es porque Dios nos quiere decir algo con esto. Mire, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo en donde se nos enseña y se nos recalca que para conseguir algo, que para hacer algo, que para alcanzar hasta la felicidad, nos dicen muchos, tenemos que afanarnos, tenemos que dar todo de nosotros, tenemos que sacrificarnos, tenemos que luchar por aquello que a nosotros nos gusta y por lo que necesitamos y deseamos. ¿Y saben qué? En algunas áreas de nuestra vida esto es real, esto es verdad. Debemos nosotros esforzarnos, debemos tratar de ser mejores personas. Más nosotros, los hijos de Dios, debemos ser de buen testimonio. Debemos ser los mejores en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en los estudios, en nuestro matrimonio. Debemos ser los mejores, porque Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas en las cuales no podemos hacer nada? ¿Qué pasa con aquellas cosas con las cuales simplemente se nos van de las manos? Y lo único que nos queda muchas veces es esperar que suceda. Como por ejemplo una enfermedad. En estos tiempos justamente que tanto la padecemos y la sufrimos. O la muerte. Que lo único que podemos hacer cuando llega es lamentarnos y llorar y extrañar. ¿Qué hacemos en esos casos? Miren, nosotros no sabemos qué hubiese pasado si el pueblo de Israel hubiese tenido que entrar de otra forma a la tierra de Jericó. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios le dio
una instrucción específica y ellos obedecieron. Y así consiguieron lo que querían. Quizá, mi hermano y amigo, vos estás viviendo una situación en la que no sabes realmente cómo encararla. Y vos nomás sabes y te das cuenta que estás desesperado porque no sabes qué hacer. Y capaz que el problema no sea una muralla, pero sí sea tu hijo que está metido en cosas que a vos no te gustan y que ves cómo él solo se destruye. Quizás sea tu esposo o tu esposa que lo único que vos recibes de él es maltrato, golpes, insultos o en el peor de los casos un desinterés total o una infidelidad. Capaz que estés viviendo una situación en la que el día de mañana no sabes qué le vas a dar de comer a tu hijo porque no tienes qué. Y esas cosas lo único que están haciendo en tu vida es darte desesperanza, tristeza y amargura. Y quizá, mi hermano, sea momento de que simplemente no hagas nada. O hagas lo que debes haber hecho siempre, que es tener fe. Y poner tu vida en las manos de Dios. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que tocar fondo para saber cuán grande es nuestro Dios. Y aquí en esta iglesia hay pruebas vivientes de esto. Qué bueno sería que a partir de hoy, mis hermanos, podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, confiar en Él y esperar en su palabra. Dice el Salmo 27:14, el salmista. ¿Quién escribe esto? El rey David. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera en Jehová. Sé un objeto, mi hermano y mi amigo, de la obra y del poder de Dios. No trates de hacerla tuya, porque vos sos testigo de que cuando queremos o pretendemos hacer lo que a nosotros se nos ocurre, siempre nos sale mal. Entrégate en las manos de Dios y que Él haga lo que quiera con vos, sabiendo que su obra siempre es agradable y perfecta. Miren si no tenemos en qué imitar al pueblo de Israel. Pero continúa el versículo 31. Y ahí entramos en otro personaje, porque dice, volviendo al pasaje principal, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí encontramos, como hemos dicho, un nuevo personaje. Este personaje se llama Rahab. Toda la ciudad, todos los habitantes de Jericó habían muerto, habían sido asesinados, menos Rahab. No solamente ella, sino también su familia, debido a que ella recibió, dice, a los espías en paz. ¿A qué espías? Bueno, para que podamos entender esto, tenemos que respondernos tres preguntas que nos vamos a hacer ahora. Primero, ¿quién era Rahab? Bueno, este versículo justamente nos dice que Rahab era una ramera. Nosotros vamos a Josué capítulo 2 y versículo 1 y nos dice esto: Rahab, una mujer que era ramera, o sea, vivía de la prostitución. A lo largo de todo este tiempo, muchos han querido decir o enseñar que la palabra ramera no precisamente quería o significaba esto. Pero nosotros, investigando y viendo un poco, vemos que ramera era solamente esto y nada más que esto. Esta mujer era prostituta, vivía de eso. Se dice también que esta persona vivía en una gran posición económica, no solamente por el trabajo que tenía, sino también por el lugar en donde vivía. La Biblia nos dice que ella vivía en las murallas. Las murallas no solamente
eso ya lo hemos visto y hemos escuchado y hemos aprendido una vez aquí en la iglesia. No solamente eran esos muros grandes que servían solamente para proteger, sino que servían para proteger, pero también eran tan grandes en alto y en ancho que gente habitaba en ella. Es más, dice que todo el comercio de la ciudad se manejaba ahí, por lo cual generalmente las personas que vivían ahí eran personas que tenían un cierto poder económico. ¿Por qué era esto? Porque no solamente facilitaba el tráfico de las personas que vivían en la ciudad de Jericó, sino también de los extranjeros que venían de otro lado o que pasaban por ahí. O sea, ¿qué mejor lugar para Rahab que vivir ahí? Era el lugar ideal para que ella pueda hacer su trabajo. Esa era Rahab. Si nosotros vemos hasta aquí, Rahab no tenía nada para destacar. Al contrario, Rahab era todo lo que Dios odiaba. Si Dios había decidido, se había propuesto en su voluntad destruir la tierra de Jericó, Rahab era la primera por su vida. Pero ¿saben qué es lo sorprendente de nuestro Dios, mis hermanos? Y aquí se ve lo que es realmente Dios. Lo sorprendente de nuestro Dios es que Él no es como nosotros. Porque nosotros lo primero que podemos hacer, que hacemos, y lo único que podemos hacer es ver y con nuestros propios criterios juzgar si alguien o algo está bien o está mal, es bueno o malo. Y hasta en muchos casos opinamos. En cambio Dios no. Porque Dios no solamente tiene el concepto perfecto de lo que nosotros somos como personas, porque Él nos conoce hasta mejor que nosotros mismos, sino que también tiene el poder para cambiar y para transformar. Y eso es lo que hizo con cada uno de nosotros. Por eso vos, mi hermano, y yo somos hermanos. Porque Dios nos transformó. Dios nos cambió. Éramos personas condenadas al infierno y Dios nos sacó de ahí y nos puso en su familia. Somos sus hijos. Gloria a Dios por esto. Y esto es justamente lo que hizo con Rahab. Cambió su vida. Ahora esto nos lleva a nosotros a la segunda pregunta. Bueno, ¿qué hizo Rahab después de esto? Para eso tenemos que volver otra vez al capítulo 2 de Josué. Hemos visto nosotros el final de la historia o de la existencia de Jericó en el capítulo 6 de Josué. Pero nosotros en el capítulo 2 vamos y el versículo 2 de este capítulo nos cuenta cómo Josué manda a 2 espías a que vayan a la ciudad de Jericó a esconderse y a espiar como estrategia militar para ver cómo era la ciudad. La Biblia no nos dice quién, tampoco nos dice cómo, pero gente dio aviso al rey de ese lugar que había 2 espías de Israel que estaban en casa de Rahab. Estas personas tenían que pasar totalmente desapercibidas, tenían que ser como cualquier otro visitante más. ¿Cómo los habrán descubierto? La verdad no sabemos nosotros. Y aquí viene lo sorprendente en la vida de Rahab. Porque en los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 2 de Josué nos dice que el rey manda a soldados a la casa de Rahab a decirle que entregue a esos espías que habían venido de Israel. Usted, mi hermano, tenga presente que Israel era bien conocido por el pueblo de Jericó. Ellos conocían quiénes eran. Es más, el capítulo 2 nos dicen que ellos temían a que vengan del pueblo de Israel sabiendo que Dios estaba con ellos. Por boca de la misma Rahab son estas palabras. Tenían presente que estas personas eran de ahí.
¿Y qué es lo que hace Rahab? Muy lejos de obedecer el mandato de su rey, los esconde. Dice que los oculta y les miente a los soldados que habían venido a prenderlos, diciéndoles que sí estaban ahí, pero que ya se habían ido. Me gustaría que después usted lo pueda leer en la comodidad de su casa a este capítulo. Y la verdad que es sorprendente. Eso es lo que hizo Rahab. ¿Saben qué es lo controversial de esto? Y que puede ser hasta, y que ha sido, mejor dicho, tema hasta de, en muchos casos de discusión, es que Rahab hizo una gran obra. Ella ocultó a los espías de Israel, pero mintió. Ella no dijo la verdad. Ella había dicho que los espías se habían ido mientras ella los tenía escondidos en su casa. Ahora capaz que vos pienses y digas, bueno, pero lo hizo porque existe la mentira piadosa. Lo hizo con un buen fin, con un buen propósito. Por eso la Biblia la excusa, por eso no la condena por eso. Y no es así. La Biblia, Dios a través de su palabra nos dice que la mentira es pecado. Ella con su pecado mintió, por su pecado mintió. Ella no está en el libro y en el capítulo 11 de Hebreos por su pureza. La mentira nunca va a ser otra cosa que no sea mentira. Pero lo que nosotros podemos ver en este caso es y notar es que ustedes fíjense, lean después el versículo 6 específicamente, cómo ella actúa y de forma inmediata miente. Y ahí nosotros podemos llegar a pensar de que la mentira era un hábito en su vida. Ella mintió de una forma totalmente normal. Era una reacción para ella lógica en su vida. Nosotros no sabemos su vida, la Biblia no nos dice eso, pero imagínense cuántas veces Rahab habrá tenido que mentir a alguna esposa que habrá venido a su casa buscando a su marido infiel. No sé, nosotros no sabemos, quizás sí, pero en este caso no. En este caso no había ninguna mujer. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué ocultó a estas personas? Y esto nos lleva justamente a la tercera pregunta, que es ¿por qué hizo esto Rahab? Aquí no había ninguna supuesta esposa de algún marido que podía arruinar su trabajo. Es más, ella ocultando y siendo descubierta no solamente ponía en riesgo su trabajo, sino también su vida. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y la respuesta la encontramos ahí, al comienzo del versículo 31. ¿Cómo dice este versículo? Por fe. Por fe. Miren mis hermanos y amigos, la casa de Rahab estaba preparada para la obra de Dios. Pero el corazón de Rahab estaba preparado para una obra aún mucho más grande, que es el del ser transformado, el ser cambiado. Nosotros vemos la reacción de Rahab y hay dos cosas que nosotros podemos sacar e imitar de ella. La primera va dirigida a aquellas personas que quizás hace poco han conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Han reconocido que son pecadores y que sin Cristo no eran nada e iban a un camino de perdición, pero que ahora están caminando en una nueva vida. O para vos, mi hermano, que hace mucho que vienes a la iglesia, que hace años que estás en los caminos de Dios,
Pero quizás vives desanimado y desalentado, como nos decía Leo hace un momento, porque siempre caes en lo mismo. Y hay un pecado que te tiene mal, que quizás solamente vos y Dios lo saben. Miren, la respuesta de Rahab, la mentira de Rahab, mejor dicho, fue en ella, en ese momento, una respuesta lógica y normal. Por raro que le suene esto, ella mintió moviéndose en fe. Nosotros no podemos poner en tela de juicio o en duda la fe de Rahab por su mentira, porque su fe era nueva. Dios recién había obrado en la vida de ella. Como muchos de nosotros sabemos decir y hablar, ella era una niña espiritual. Es más, quizás para ella la mentira no era tan malo ante los ojos de Dios. Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que ella actuó con fe. Esto, mis hermanos, a nosotros nos debe llevar a pensar y a recapacitar de lo importante que es que nosotros como hijos de Dios podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. No podemos conformarnos solamente con lo que Dios hizo una vez en nuestra vida y listo. Mi hermano querido, no puedes conformarte solamente con venir un domingo a la semana diciendo que has cumplido con tu parte espiritual y ya está. Y el domingo que viene vuelvo a la iglesia otra vez. No, debes crecer en la vida espiritual. Porque si no crezco, corro el peligro de dos cosas, no solamente de estar en un constante peligro de caer en pecado, sino que algo mucho más grave. Quizás, hermano, nos engañamos nosotros y estamos viviendo algo que realmente no lo somos. Y aquí disculpe si con esto he ofendido a alguien o no, pero no es mi intención poner en duda la fe tuya, mi hermano. Pero creo que en este momento, como expositor de la palabra de Dios, tengo la obligación de decirte el riesgo que es no alimentarte y no crecer en el conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque la fe siempre acciona. La fe siempre me va a hacer cada vez mejor. La fe no solamente produce en mí el querer, sino también el hacer. Justamente eso es lo que dice Filipenses en el capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, aquí estaba hablando Pablo, el apóstol Pablo, a una iglesia. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí no está diciendo que la salvación se pierde. Nosotros estamos seguros que la salvación no se pierde. Porque Dios es el que pone o el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Mis hermanos, la fe siempre actúa. Ahora, cuando yo digo que actúa y tiene obras, no me estoy refiriendo a un activismo. No me refiero que a partir de hoy vos, mi hermano, si la iglesia del Centro Bíblico Crecer tiene 50 actividades, vos estés en 55. No me refiero a eso. Eso es una consecuencia. Me refiero a la vida que vos llevas en lo íntimo con Dios. A ese deseo de tener contacto con tu Dios día tras día. Te pregunto, cuando pasa un día sin que vos hayas leído o agarrado tu Biblia, ¿te duele? ¿Te molesta? ¿Te sientes incómodo cuando te has dado cuenta que en ningún momento de las 24 horas que tiene el día te has arrodillado y has orado a tu Dios? ¿O para vos es lo mismo?
¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Mi hermano, que Dios pueda hablar en esta mañana, en tu vida. Que puedas darte cuenta que una vida en Cristo es una vida que produce fruto. Y no hay mejor fruto que glorificar el nombre de nuestro Dios. Aquí en la iglesia o en nuestra casa. Eso hizo Rahab. Usted fíjese cuál fue la reacción de Rahab. Ella mintió, pero lo primero que hizo fue reaccionar. Los recibió y los ocultó. Eso es lo que hace la fe. Actúa. Pero hay otra cosa que nosotros podemos destacar de Rahab, y con esto ya quiero terminar. Dice el versículo 31 de Hebreos que ella no pereció junto con los otros desobedientes. Si vos te vas al versículo 26 de Josué, capítulo 6, vas a ver que dice que al final de todo, Rahab se fue a vivir en medio del pueblo de Israel y vivió para siempre ahí con su familia. Su vida cambió totalmente porque Dios la cambió. Porque esa fe que Dios puso en su corazón hizo el milagro más grande que ella, no sé si pensaba que necesitaba, pero sí lo necesitaba. Y cambió no solamente su vida, sino su eternidad. Y mi hermano, yo te quiero preguntar a vos, ¿qué cambió Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas estaban en tu vida que ya no están? Te hago esta pregunta. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo sos ahora? Te hago otra pregunta. ¿Ese cambio lo podrías haber hecho solo? Hermanos, aquí yo tengo hermanos y amigos que han tenido la posibilidad no solamente de cambiar su vida, sino también de cambiar su matrimonio. Porque juntos han conocido a Dios como su único y suficiente Salvador. Y ellos son testigos vivientes de lo que Dios puede hacer, no solamente en una vida, sino también en un matrimonio. Hermanos, si la historia de Rahab está en la Biblia es para que la imitemos. No podemos desaprovechar este tesoro y vivir en fe, dando gloria a Dios por lo que Él hizo en la vida de cada uno de nosotros. Rahab fue transformada. Su presente fue transformado, pero su futuro también fue cambiado, como el de cada uno de nosotros. Que nuestra vida pueda ser una vida que realmente hable y muestre la fe hacia nuestro Dios. Esa fe que Él nos da para que nosotros podamos creer en Él. Ahora quizás aquí haya personas que todavía no puedan entender que necesitan de Dios y que necesitan un cambio. Porque quizás te está yendo bien. O quizás vos piensas que no quieres meterte en las cosas en una religión. Y saben que esto no es así, esto no es religión, esto es Dios. Y aunque vos no creas, necesitas un cambio. Necesitas un cambio. Hay dos realidades en tu vida. Una es la que ves, lo que sos, lo que haces. Es esa que cuando vos te levantas, te despiertas, vas al baño y te lavas la cara y te ves, bueno, esa es una realidad. Pero hay otra realidad que es la que vos no conoces, que quizás no la conozcas, no sé. O que la conoces y la tienes de una forma, o la ves de una forma totalmente desinteresada. Y esa realidad es que vos estás, como dices la palabra de Dios, en pecado. Y que necesitas de un Salvador. Necesitas que Cristo perdone tus pecados, porque somos pecadores.
y que ante esa realidad puedas acercarte a Él en arrepentimiento y fe y puedas pedir perdón por tus pecados. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Miren, los que somos hijos de Dios, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no es que hemos cerrado el ojo y cuando hemos abierto todos nuestros problemas han desaparecido. No pasa así. Pero sí estamos seguros que no es lo mismo, nunca es lo mismo enfrentar todo lo que esta vida nos presenta con Dios. Y eso es lo que queremos para vos. No solamente un Dios que acompaña, sino también principalmente un Dios que salva. Y ojalá que en esta mañana esto sea una realidad en tu vida. ¿Oramos? Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros podemos ver que con fe en nuestra vida podemos hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero no porque nosotros somos increíbles, sino porque vos produces eso en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque así como Rahab, como el pueblo de Israel, nosotros también, Padre Celestial, podemos estar seguros que aquellas murallas que muchas veces la vida nos pone, Señor, adelante y que no podemos pasarlas contigo, son fáciles de llevar. Vos las derribas, Padre Celestial. Amén, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que en ti no solamente, como hemos dicho hace un momento, encontramos un Salvador, sino encontramos una compañía, encontramos un amigo, encontramos, Señor, la solución a nuestras necesidades. Habla en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, principalmente en aquellos que no te conocen, que puedan saber que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los está esperando y que está a un paso, solamente dándole lugar en tu corazón, en sus corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Este espacio fue presentado por